El fin de semana arrancó con un impulso fuerte en la cotización del precio de Bitcoin, que el domingo se convirtió en un baño de sangre para quienes llegaron a este mercado presas del FOMO y la trampa alcista que instalaron los de siempre. Pero más allá de estas manipulaciones de fin de semana y planes de sacar al retail especulador que no entiende ni el sentido de acumular Bitcoin, ni la forma en que se comportan los mercados, pues hoy quiero hablarles de algunos datos y movimientos en la política fiscal y monetaria que respaldan mi visión acerca de la importancia de acumular el mejor activo del mundo. Comprar, enviar a tu almacenamiento en frío y en 5, 10, 15 años disfrutar de la ventaja que tiene pues el haberse convertido en uno de los pocos que entendieron que tener aunque sea un fragmento de algo con suministro finito te da sobre quienes se quedaron viviendo de un sistema en decadencia. Y arranquemos con lo que anunció Scott Bessent, el nuevo gurú financiero de la administración Trump 2.0. Scott es el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos, nombrado por el presidente Trump, que anda con un plan que suena tan simple como ambicioso. Básicamente, lo que está planteando es su famoso plan 333, es decir, un ajuste agresivo del gasto público. ¿Y de qué trata el plan? 3% del crecimiento del PIB sostenido, 3% de inflación como objetivo estable, algo aceptable para las ovejas que se mantienen en el rebaño de la espiral de deuda y la dilución eterna y no entienden la podredumbre del sistema. Y por último, el 3% de déficit fiscal en relación al PIB, es decir, una reducción del déficit fiscal a la mitad. Vamos a ponerlo en números. Bessent habla de reducir 300 millones de dólares anuales en gasto federal, un recorte equivalente al cerca del 1.1% del PIB estadounidense. El cálculo es fácil de vender en los titulares. 300 al año por 3 años, pues nos da casi 1 trillón menos de gasto en el presupuesto. Suena y en efecto es grande, porque Estados Unidos en 2024 cerró con un déficit fiscal cercano a los 1.6 billones de dólares, más del 6% del PIB, y Scott habla de reducirlo al 3%. Pero ¿de dónde sale ese recorte? Según lo que ha filtrado el propio Bessent, la idea es atacar programas redundantes, subsidios cuestionables, burocracia inflada e incluso renegociar contratos federales, que en su opinión pues sangran el dinero del contribuyente. Básicamente aplicar la motosierra de Milei con la esperanza de que el déficit se reduzca de manera visible pues en un periodo corto. Hasta ahí nos entendemos y parece pues un plan perfecto. Hasta podría decirse moral para un sistema económico mundial completamente inmoral. Pero ¿qué significa esto en la práctica? Que estaríamos viendo al Tesoro dejar de inyectar dinero en la economía vía gasto público. Y aquí entra el detalle fino, la filigrana. Reducir el gasto suena, pues por supuesto, responsable, pero macroeconómicamente es drenar liquidez del sistema. El gasto del Tesoro no es solamente cheques y subsidios, es también liquidez que entra en la economía real. Cuando el Tesoro gasta, los dólares fluyen al mercado, a las empresas, a los consumidores, a sus proveedores. Si ese gasto se reduce de golpe en 300.000 millones por año, lo que haces es pues terminar drenando la liquidez del sistema. Menos gasto significa menos dólares circulando en consumo, subsidios e inversión pública. Ya ves hacia dónde voy. El resultado básicamente serían varias paradojas, concretamente dos. A corto plazo, si esos dólares dejan de circular, podría incluso generar desinflación
o deflación sectorial, porque hay mucho menos dinero persiguiendo bienes y servicios. Pero, y aquí viene la paradoja, al mismo tiempo, al haber menos inyección fiscal, el Tesoro tendría que jugar con la emisión y recompra de bonos para estabilizar la oferta monetaria. Si no lo hace, pues corre el riesgo de que los dólares no gastados se acumulen en reservas bancarias y terminen creando distorsiones en los precios de los activos financieros. Porque el exceso de liquidez buscará colocarse en algún lado, pues activos, materias primas, incluso bienes de consumo, y podría incluso llegar a generar burbujas, que después estallarían como si fuesen una sinfonía de horror económico. La única manera de evitar que eso se convierta en un problema es que el Tesoro acompañe los recortes con operaciones de recompra de deuda, es decir, absorber parte de esos dólares retirando bonos del mercado. Básicamente lo contrario a la expansión fiscal, algo parecido a la QT, el Quantitative Tightening. Retirar papeles, sacar liquidez y rebalancear. Esto conecta directamente con los mercados. Miremoslo de esta forma, si el Tesoro empieza a recomprar bonos para absorber liquidez, lo que ves es un ajuste en la curva de rendimientos y un endurecimiento pues indirecto de las condiciones financieras. Es decir, menos dinero fácil, más volatilidad en las acciones, bonos y por supuesto pues en Bitcoin, que vive de esa liquidez sobrante. Pero también esto implica otro desafío. ¿De dónde va a sacar el Tesoro el dinero para recomprar bonos si está recortando gasto y aumentando el déficit? Aquí es donde el plan de Scott empieza como a desencuadernarse. Es simplemente la consecuencia de tratar de ser austeros en un sistema que es un tren descarrilado, un caballo desbocado al que no se le puede detener. Y tratar de hacerlo es terminar apresurando el final, su colapso. Y en ese colapso la gente va a sufrir mucho. Quienes reciben bonos, subsidios, quienes conservan su capital en dinero débil o basura, quienes no entienden que son momentos de buscar refugios inconfiscables y descentralizados sobre los cuales nadie más tenga pues acceso a ellos. A este ritmo parece que esto puede implosionar antes de lo que muchos creemos. O que pues podríamos estar ante muchos años de un mundo convulsionado entre guerras y planes como el del 2020 para justificar la impresión de dinero de forma desmedida y la creación de estímulos económicos hasta pues por barrer el andén de tu casa. Todo con tal de satisfacer o explicarle al mercado por qué la liquidez mundial debe seguir creciendo sin parar. Pero ¿quién carajos resucitó al infame de Keynes para solucionar el problema que nos dejó Keynes? Frank Mayer Keynesten. Paradójico, ¿no? Y claro, este drenaje no ocurre en el vacío. Los mercados de activos, es decir, bonos, acciones y por supuesto Bitcoin, reaccionan muy rápido a los cambios de liquidez. La historia lo demuestra. En 2019, cuando la Fed redujo su balance demasiado rápido, el famoso Quantitative Tightening, la QT, el mercado de repos colapsó al siguiente septiembre y tuvieron que volver a inyectar liquidez de emergencia. Un recorte tan agresivo como el que propone Scott podría tener un efecto parecido: menos dólares disponibles, financiamiento más caro y presión sobre activos de riesgo. Ahora, es que pues parece un chiste, pero no lo es. Al otro lado del tablero tenemos a Jerome Powell. El viernes pasado, después de años de insistir en que el mercado laboral era fuerte, nos sale con la perlita que ya muchos sabíamos. Y dice que el empleo empieza a mostrar debilidad. Pero qué cantidad de mentiras. El empleo nunca fue tan sólido como nos vendieron. Sí, las cifras mostraban 3.5% de desempleo, pero detrás había subempleo, múltiples trabajos por persona
y deuda récord para sostener el consumo. Ni la inflación estaba controlada. Claro que tocó el suelo en 2%. Pero ¿qué hay de la inflación monetaria? Es que no se cuenta. O no hablan de ella para que las ovejas no vean la realidad de este sistema amañado. ¿En qué momento y en qué cabeza cabía un aumento de tipos en 2021 a un sistema aceitado a punta de deuda? Es como decir que salgo a pedir prestado dinero en la calle y están dispuestos a entregarme al 2%. Pero pues como yo soy tan querido, les ofrezco el 4%. Voy a pagar más intereses, como por qué. ¿Qué justifica semejante tontería? Pues o que estoy quebrado o que al final su objetivo era contraer la economía y detener los mercados porque están destruyendo la moneda a un ritmo tan acelerado que con el eventito del 2020 casi se les sale de las manos. Mejor dicho, para que hablemos claro, Powell ya no puede sostener la narrativa que traía, porque las cifras hablan solas. La tasa de desempleo en Estados Unidos ha venido subiendo gradualmente, así como los impagos en los créditos de vivienda, créditos estudiantiles y en las tarjetas de crédito. Y no lo digo yo, te muestro los datos. Lo que ven acá no es un dato cualquiera. La tasa de impago en tarjetas de crédito por más de 90 días en Estados Unidos escaló el 12.3%. Ese número no se veía desde 2011, en plena resaca de la última gran recesión. Y no son solo las tarjetas, los préstamos estudiantiles también están en rojo. Miren ese movimiento parabólico que tienen, en verde un poco más claro. Y las hipotecas, en verde más oscurito, aunque suben más lento, ya muestran una tendencia clara al alza. ¿Qué significa esto en la vida real? Que millones de familias ya no pueden pagar ni la tarjeta de crédito, ni las universidades de sus hijos, ni la cuota de la casa. Mientras Powell dice que la economía está fuerte, la realidad es que los hogares están colapsando por el peso de la deuda. Ese gráfico que estás viendo es la radiografía del deterioro económico y apenas estamos viendo la punta del iceberg. Powell se ha dedicado a empobrecer al ciudadano de pie con su retraso en la disminución de los tipos. Es que con la subida de tipos del genio Powell en 2021, se condenó a la gente a esto, a perder sus empleos o a buscar un segundo trabajo para hacer frente a las obligaciones. Pero al final, ahí están los datos. La economía no va por buen camino. Y mientras tanto, los mercados y Bitcoin están en máximos históricos. Tú saca tus propias conclusiones. Lo cierto es que con ese giro de discurso, Powell dejó abierta la puerta a un recorte de tipos en septiembre. Y ya sabemos qué viene después de un recorte de tipos. Aunque para ser franco, estamos en $112,000 por Bitcoin, más de un 600% de rentabilidad acumulada desde 2023 y no hemos necesitado tipos más bajos. Esto no lo para nadie. Entonces, tenemos una combinación explosiva. Por un lado, con Scotty y Trump planeando reducir gasto en $300,000 millones para ordenar las cuentas, y por el otro, la Fed admitiendo que la economía pierde fuerza y que los tipos deben bajar para no romper del todo al mercado laboral. La pregunta aquí es, ¿qué pesa más? El drenaje de liquidez que podría enfriar mercados y presionar activos, o el alivio monetario de tipos más bajos que históricamente empuja a los inversionistas hacia activos de riesgos como Bitcoin. Lo cierto es que ambos movimientos generan una volatilidad asegurada. Si Trump y Bessent cumplen con los recortes, vamos a ver menos dinero fiscal empujando al sistema y eso golpea a acciones y bonos. Pero si Powell responde bajando tipos, al mismo tiempo reduce el costo del crédito y vuelve atractivo buscar refugio en activos no tradicionales. Y aquí entra Bitcoin. Un activo que vive del desajuste entre gasto público, liquidez del tesoro y política monetaria de la Fed.
Si la liquidez se contrae, pero al mismo tiempo los tipos bajan, Bitcoin se beneficia de la narrativa doble. Escasez programada frente a un dólar manipulado desde la política y la Reserva Federal. El problema no es Bitcoin, sino tu ventana temporal y qué esperas de él. Pero el fin de semana volvemos a tener una caída fuerte en Bitcoin. Y aún después de todo esto que te acabo de contar, algunos dicen que es el fin y que se viene un bear market brutal. Bueno, pues allá cada uno, si quiere seguir creyendo en lo que dice cualquier influencer para ganar audiencia o likes, o si seguir el dinero inteligente y hacer el trabajo mínimamente diligente de interpretar lo que realmente están haciendo y cómo van desarrollando el guión. Los datos están ahí. Bueno, no me creas a mí, ve y búscalos, investígalos y saca tus propias conclusiones. Así que, pues hoy de nuevo, y cuantas veces más sea necesario, ahí estamos quienes entendemos el único instrumento en el mundo que no puede ser manipulado, como tiburones al acecho, siguiendo la sangre en los mercados y alimentando nuestro portafolio de ella. Si quieren manipular otro mercado bajista, bienvenidos. Eso nos dará la oportunidad de vender la basura de dinero fiat por el único dinero fuerte y bueno que existe. Y si aún te duelen las correcciones del mercado, yo deduzco una de dos cosas. O tienes cientos o miles de Bitcoin en tu dirección y a estos niveles de precio ya habrás logrado riqueza generacional, por lo cual no quieres que el precio caiga, pero tampoco te importa mucho si continúa subiendo, o aún no has entendido nada y compras solo por especulación. Y ojo, competir en contra del mejor activo del mundo y de Wall Street te va a hacer perder mucho dinero. Dale like, suscríbete para que no te pierdas ningún contenido, fórmate y para ello tenemos el Bitcoin Mastery del cual encontrarás el enlace de inscripción en la descripción de este video y deja de ser el pececito que se comen cada semana en el baño de sangre que agitan los mercados. Hagamos un poquito de recorderis de en qué quedamos el viernes respecto de la acción de precio de Bitcoin. Habíamos hablado que tendríamos posiblemente un 1, 2, 3, 4, 5 que nos llevaría a estos niveles de precio y vimos exactamente cómo el día viernes, después de la rueda de prensa de Jerome Powell, el mercado reacciona y nos hace este movimiento al alza. Movimiento que también les dije en ese video. Posiblemente tengamos una reacción del precio al alza que se vaya a buscar niveles entre el punto 5 y el punto 618. Que si a partir de estos niveles él rebota, pues esperemos caídas más fuertes, o que si pasamos, pues estaríamos buscando un 1, 2, 3, 4, 5 para buscar máximos históricos. Sin embargo, lo que se da el fin de semana es que vamos a la zona del punto 5, rebotamos. Recuerden que los soportes y las resistencias en este caso no es un punto, sino una zona. Pero todos estos niveles los habíamos marcado. Si no recuerdas cuáles son, vete al video anterior, que están uno a uno marcados, o la forma en cómo los marcamos y en qué nos basamos para poder concluir estos niveles. Es decir, para resumirte, todo esto que tenemos aquí son posibles niveles de compra. Y yo les dije, se compra aquí, 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 porque no pasa nada, está dentro de todo el análisis que la acción de precio pueda ir allá. Voy a limpiarlo un poco para que retomemos desde ceros el día de hoy, qué es lo que estamos haciendo. Y si realmente se ve tan mal como lo estamos viendo en la gráfica en este momento. Vamos al semanal. Y en el semanal lo primero que tenemos que hacer es medir todo este impulso y la corrección que tendría que darse
lugar para, valga la redundancia, corregir todo este impulso anterior. Recuerden que tenemos movimiento de impulso, luego tiene que venir una corrección que corrija todo el movimiento anterior. Y ese es el primer punto que nos dirá si estamos en riesgo o peligro o si simplemente es un movimiento natural del mercado pese a que parezca estar manipulado por las noticias del momento o del fin de semana. Entonces tenemos este movimiento de impulso, vamos a medir hacia dónde podría llegar esta corrección y vamos a tomar niveles entre el punto 5, punto 618 y el punto 382. ¿Por qué el punto 382? Porque esto podría ser una corrección de onda 3 también, siendo esta 1, 2, 3, 4 y 5 para ver el final de todo ese ciclo. Podría ser una posibilidad. Y esto nos dice que en niveles del punto 382 podríamos llegar hasta los $105.571. Pero también podríamos llegar a los 99.000 o a los 93.770 dólares. Esto ya lo hemos hablado antes. Sin embargo, hilemos un poquito más fino. Vamos a ver si esta corrección puede tener algo que ver con este movimiento de impulso. Estamos en este momento ingresando a la zona del punto 5 y el punto 618. Niveles que se encuentran entre los $111.300 y $108.256. Es decir, que estamos en un punto en el que es perfectamente normal que la corrección se dé y sigue siendo sana. Pero ¿qué estructura nos está dejando esto? Y lo habíamos hablado desde antes. Poco a poco, mientras el mercado va imprimiendo velas, nosotros tenemos que ir argumentando cuáles son los movimientos. Y estos movimientos son de acuerdo a lo que nos va dejando el rastro del mercado, pero van cambiando día a día mientras las velas se van imprimiendo más y más. En un principio, y lo hemos hablado, teníamos una corrección de WXY y esperábamos que hubiese un 1, 2, 3, 4, 5 o WXY, un conector en X para hacer Z. ¿Qué estamos viendo acá? Que esto hasta ahora, y también está en un video anterior esto que les estoy contando, esto podría ser un W, X, Y, X y Z. Esto, si ustedes se devuelven a los dos videos anteriores, lo van a ver ahí. Porque les dije, para mí esto va a terminar siendo una pauta plana de esta forma. Pauta plana de esta forma. Yo lo marco en W, X, Y, X, Z porque los movimientos internos, los conteos internos me dicen que así está la estructura. Pero el resumen de esto es un A, un B y un C. Y ese ABC responde a un movimiento de pauta plana. ¿Por qué pauta plana expandida? Porque B, en este caso, o X, toma los altos de A, del comienzo de A. Y porque C, o en este caso Z, está limpiando los bajos de B o Y. Y la pauta plana es esa que se mueve de esta forma. La expandida. La pauta plana regular o regular flat se mueve de esta forma y la pauta plana continua se puede mover de esta forma, quedándose la C por encima del nivel de B. En este caso tenemos una pauta plana expandida, es decir, que tomamos todas estas posiciones que hay arriba y tomamos todas estas posiciones que hay abajo. Y esta pauta plana expandida tiene unas medidas o unos puntos en los que el precio con mucha probabilidad puede pivotar. Ahora mismo estamos viendo otro de sangre en el mercado. Vamos a ver entonces cuáles serían esos puntos de pivote interesantes que podríamos ver en esta acción de precio. Vámonos a 4 horas y miremos la estructura interna del movimiento. La estructura interna del movimiento nos dice que efectivamente aquí habíamos marcado un 1, 2, 3, 4, 5. Aquí un A, B, C. Y pues cuando uno tiene un movimiento inicial en 5 y luego uno en 3, esto no puede responder a otra cosa que no sea un zigzag, que sería del orden del 5, 3 y 5. O sea que lo que esperamos que esto haga en adelante debe de ser un 1, 2, 3, 4, 5. Que podría estarlo haciendo aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero más allá de encontrar esta estructura interna, que lo haremos con el paso y en la forma en la que imprima velas,
Lo que nos podemos dar a la tarea de medir en este momento es hacia dónde va este retroceso. Si tomamos la extensión de la onda 1, que terminaría acá, y la proyectamos a partir de la onda B, no onda 1 sino onda A, y a partir de la onda B, y nos marcamos el 1,1, pues estaríamos hablando que nos vamos a ubicar en el orden de los $105,600, es decir, pasando ese nivel del punto 618. ¿Qué quiere decir esto en el diario? Que con muy buena probabilidad esta corrección todavía no ha finalizado y que el próximo punto de compra o los próximos puntos de compra para mí, tú haz tu análisis, para mí están primero en los $108,256 del nivel punto 618 de la corrección de todo este impulso. Y segundo, en los $105,662 que me marca el retroceso de onda C en relación a esta onda A. Porque aquí tendríamos onda A, B y estaríamos desarrollando onda C. Y que una vez cumplido esto, tendríamos una corrección de la forma A, B y C en una pauta plana expandida. Claro que eso a muchos pues les puede doler. A otros nos puede gustar y bastante porque comprar a 105,000 y no a 120,000 es una bendición para quienes queremos seguir acumulando Bitcoin. Entonces, si, como te dije antes, estas caídas te atormentan y te duelen, yo vuelvo y te invito, estudia esto en lo que estás invirtiendo o estudia esto que te cautiva o te genera curiosidad, estudia el sistema económico actual, el sistema monetario, estudia qué es el dinero para que no seas parte de esas personas a quienes manipulan con estos movimientos. Y miremos también un poco qué está haciendo el sector en general. Y arranquemos con la dominancia de Bitcoin, que les dije, este sería siempre nuestro punto de entrada para analizar el mercado. La dominancia está ya por debajo de ese nivel de resistencia que traíamos desde el año 2023. Viene hacia abajo. ¿Y en qué punto nos detuvimos o nos estamos deteniendo y estamos teniendo una reacción? Bueno, cerca al punto del 1,1 de relación que hay de relación entre la onda A, que es toda esta, y la onda C, que es la que está imprimiendo. En este punto deberíamos de ver un rebote en la dominancia y puede ser este que está haciendo acá o puede ser que esto todavía se venga abajo y luego tengamos un rebote. ¿Y esto para qué? Para entonces comenzar una tendencia otra vez al alza. En mi forma de verlo no creo. Esto para seguir bajando. ¿Por qué? Porque sigo sosteniendo lo mismo. Vamos hacia una all season. Gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste, vamos a una all season. Y las all season, para quienes estamos en este mercado y ya lo conocemos, pues hay que aprovecharlas para sumar más Bitcoin. Esto no quiere decir que es que yo me haya convertido en un amante a las altcoins. A mí, repito, no me gustan, salvo hoy CKB y Theta, que me gusta también, pero CKB por encima de todo, que está viendo también cómo desangra su precio. Pero algo interesante tuvimos el fin de semana y fue esto, Ethereum marcando máximos históricos. El máximo histórico se hallaba exactamente en los $4,855. Llegamos a los $4,963 en Binance, en algunos otros exchanges llegamos a los $5,000. Ethereum hoy cae menos que lo que cae Bitcoin. La relación Ethereum-Bitcoin pues viene siendo positiva, venimos creciendo. Miren, aquí marqué hasta dónde podríamos llegar en esta esto es 1, 2, 3, 4, 5 para 1. Esto es una primera onda. De aquí tendríamos que ver una corrección que nos lleve al punto 5.618 de Ethereum en relación a Bitcoin para luego seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Yo no sé. Pero miren que se da exacto. Cruza el 1.618 por poco y vuelve otra vez y comienza a enfriarse esta acción de precio de Ethereum frente a Bitcoin. ¿Qué estamos viviendo hoy? Lo mismo de hace una semana, lo mismo de hace 2 semanas. Una Ethereum Season. ¿Estamos viviendo una Season? Aún no. El dinero está fluyendo hacia Ethereum.
se siente cómodo en Bitcoin, sabe que Bitcoin está sólido, pero que ya no está marcando esas corridas alcistas tan fuertes. Entonces comienzan a virar hacia un activo de más volatilidad y que les permita quizás acumular mejores rentabilidades en el corto plazo, porque esto es todo de corto plazo. Y por eso vemos estas reacciones de Ethereum. Y con ellos, algunas otras cripto comienzan a tener un desarrollo interesante. Estamos, en mi concepto, a las puertas de una alt season que todavía no ha comenzado. Si tienes altcoins, pues estés preparado porque lo más difícil en este mercado no es los mercados bajistas, no son las etapas bajistas, sino las etapas alcistas. En las alcistas, las personas normalmente no venden porque piensan que siempre puede ir más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Y el problema con estos activos es que cuando se dan la vuelta, me refiero a las altcoins, no a Bitcoin, bueno, Bitcoin también, digamos, tiene unos momentos fuertes de caída, pero cuando se dan la vuelta no te dan tiempo para salir del mercado y normalmente terminan acumulando grandes pérdidas. Eso básicamente es lo que hay hoy. A mí esto no me ocupa en lo más mínimo. Bueno, me ocupa en el sentido en que para mí estos son oportunidades de compras. Miremos cómo está el VIX en este momento. Pues es que no, está como calmado, tiene un leve repunte, pero es que está calmado, eh, no nos marca un cambio en la volatilidad fuerte, que normalmente los picos del VIX nos marcan momentos de compra importantes. Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Cuánto hemos caído desde que marcamos máximos históricos? Hemos caído en este momento un 12.14%. Ya va siendo una caída interesante. Cuídense mucho allá afuera. Nos vemos al final de la semana. Mm, ya, ahí está marcado el punto. Tómenlo no. Lo bueno de estos canales es que los videos hablan de tu trabajo. No me tienes que creer, solamente ve a los videos atrás y mira cada vez que hemos marcado estos puntos que ha hecho la acción de precio y cuál ha sido nuestro accionar en el mercado. Pero sobre todo, estudia. Y no me voy a cansar de decirlo nunca. Estudien, no me crean a mí, no le crean a nadie. Estudien y saquen sus propias conclusiones y hagan sus propios análisis. Nos vemos en el próximo video. Dale like, suscríbete y sobre todo, comparte este contenido para que le llegue a otras personas. Nos vemos, cuídense, chao.